Bien, hoy os traigo un texto de estética de 1760 del siglo XVIII de David Hume, titulado Sobre la norma del gusto, of the Standard of Taste. El texto lo podéis encontrar en internet, poniendo en Google la norma del gusto PDF, sale bastantes entradas, y dejaré un enlace en la descripción de un artículo que me ha parecido que está bastante bien. Lo que pasa que lo he consultado, lo he visto, lo he leído después de hacer este resumen y por lo tanto pues no he podido coger cosas, pero bueno, siempre está bien para complementar, ¿no? Por si ustedes tienen mayor interés en el asunto. Entonces, la idea del gusto, gustus en latín, tiene que ver con la acción de saborear, de degustar o de probar. La RAE, en su tercera acepción del término, lo define como el placer o deleite que se experimenta con algún motivo o por cualquier cosa, y, en su cuarta acepción, como la propia voluntad, determinación o arbitrio. Mientras que en la quinta acepción, que viene subrayada, es decir, que viene como marcada, la define como la facultad de sentir o apreciar lo bello o lo feo. Lo que nos interesa destacar, y vamos a trabajar siguiendo la reflexión humeana, es cuáles son los criterios o parámetros que tiene el gusto humano para discernir, grosso modo, qué es lo bueno y lo malo, desde el punto de vista del gusto, o qué es, en definitiva, lo que está bueno y está malo. ¿Bien? Entonces, metiéndonos ya de lleno en el texto, lo primero que dice Hume es que en el mundo existen una multiplicidad y variedad de gustos, así como de opiniones, incluso cuando una determinada comunidad vive en un mismo contexto humano y mundano. Podemos calificar de bárbara cualquier cosa que se aleje de nuestro gusto, aunque, como los demás lo hacen también con nosotros, procuramos muchas veces callar acerca de lo que nos gusta como lo mejor que hay, ¿no? Los sentimientos de los hombres acerca de la belleza y la deformidad difieren, aunque su discurso general pues es el mismo. A todo el mundo le gusta la elegancia, la adecuación, la simplicidad y el ingenio literario, y, del mismo modo, todo el mundo censura lo rimbombante, la afectación. Dice Hume, el texto original dice affectation, bueno, el fingimiento, ¿no? La cuestión del el fingir, ¿no? Las lágrimas de cocodrilo. La frialdad, y también odian o censuran la falsa brillantez. Bien, entonces lo primero que hace Hume es distinguir entre la experiencia subjetiva del gusto, bien, que a mí me gusta, en mi subjetividad, en mi ser, y los juicios, es decir, las frases, las oraciones o expresiones estéticas acerca del gusto. Bien, a mí me gusta esto porque tal y cual, ¿no? Es decir, hay una diferencia entre el discurso acerca de lo que me gusta y lo que me gusta como tal. Es decir, son experiencias distintas, inconmensurables, que van por vías distintas y que ponen en juego facultades humanas distintas. ¿Bien? Es decir, el problema para Hume pasa por la exteriorización lingüística de determinadas percepciones sensoriales ligadas al placer y al desagrado. Muchas veces, dice Hume, el debate acerca de un tema se zanja cuando se definen los términos que se estaban utilizando para juzgar cualquier cosa. O sea, tú dices que te gusta esto y yo te digo que me gusta lo otro y que lo tuyo es malo y lo mío es bueno, pues al final, si definimos qué es lo bueno, a lo mejor es que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que lo vemos desde perspectivas distintas, ¿no? Además, en la expresión de juicios estéticos, al margen de la apreciación subjetiva del ente o tema en cuestión, se pone en juego nuestra moralidad, es decir, nuestras consideraciones éticas acerca de lo que está bien o está mal, lo cual embarra, ensucia, problematiza todavía más este asunto. Y Hume pone el ejemplo de Homero. Dice, Aquiles es virtuoso, es bueno, es un personaje, mejor dicho, es un personaje que gusta a todo el mundo, sin embargo, es un salvaje y una fiera indomable.
Bien. Es decir, no es una persona que, vista desde la distancia, pues te puede caer medianamente bien, pero si estás con él, pues a lo mejor te da un poquito de grima, ¿no? También Ulises nos gusta, Ulises en el sentido de que es virtuoso y es bueno, pero también es un mentiroso y es un trolazo por la cara, ¿vale? Hace cosas que dices, ¿qué lo hace? ¿Solo por los loles? Pues sí. De igual modo, Hume también pone el ejemplo del Corán, al que critica duramente, diciendo que aparecen muchos preceptos morales que son muy loables, es decir, que aparecen ideales que son muy perfectamente legítimos y subrayables, pero también se elogian ejemplos de perfidia, humanidad, crueldad, venganza y fanatismo. Insisto, esto es lo que dice Hume acerca del Corán. En resumen, todas las acciones son elogiadas o censuradas en la medida en que sean beneficiosas o perjudiciales para los verdaderos creyentes. Entonces, se trata de buscar una norma del gusto, y aquí viene pues, un poco el asunto, ¿no? Es decir, la norma del gusto entendida como una regla con la cual puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres, o al menos una decisión que confirme un sentimiento y condene otro. Es decir, ¿existe la objetividad en el gusto? ¿Podemos decir que algo es bueno y puede gustar a todo el mundo? ¿O, por el contrario, el gusto es relativo, depende de la persona, de sus condiciones sociobiológicas, de su contexto mundano, de la cultura en la que ha nacido? Es decir, ¿podemos establecer un criterio objetivo o subjetivo o intersubjetivo? Es decir, ¿cuáles son los criterios que se mueven en el gusto, ¿no? Que están actuando de facto en el gusto? Eso es lo que pretendemos buscar, encontrar, pensar, reflexionar al respecto. Entonces, Hume se pone en la perspectiva escéptica en un primer momento, habla de la filosofía escéptica de manera intrínseca, no lo explicita así como que es escéptico, porque además Hume se mueve entre dos aguas, ¿no? Yo creo que el pensamiento de Hume se mueve entre el objetivismo absoluto, ¿no? Y el relativismo absoluto. Y esto se ve muy bien en Diálogos sobre la religión natural, donde aparecen tres personajes que discuten acerca de la cuestión de Dios y demás. Y entonces como que hay tres posiciones muy marcadas, ¿no? El ortodoxo dogmático objetivista, el relativista nihilista subjetivista absoluto, y luego pues una especie de intermediario, una persona que se mueve pues de un lado, unas veces va hacia un lado, otras veces va hacia el otro, pero nunca se compromete con esas dos posturas, sino que mantiene una especie de sentido común, justo medio, bueno, una especie de ambigüedad ahí. Bien, entonces, el escepticismo asegura que la diferencia entre un juicio, una frase, una oración, un sujeto verbo predicado y un sentimiento es abismal. Todo sentimiento es correcto y real porque somos conscientes de él. Y nadie me puede negar que a mí me gusta algo, porque es un sentimiento y ese sentimiento no se puede negar. Sin embargo, no todas las determinaciones del entendimiento son correctas porque atienden a cuestiones de hecho, externas a nosotros y no siempre se ajustan a lo que nosotros pensamos de ellas. Es decir, si yo digo que a mí me gustan los macarrones con tomatico, pues ahí no pueden entrar nadie. Ahora bien, cuando yo me pongo a justificar o a razonar por qué me gustan los macarrones con tomatico, eso es otra cosa. Porque ahí ya estamos atendiendo a cuestiones de hecho. Y ahí ya se puede discutir y entramos en un terreno más resbaladizo y un terreno más de la verdad. Y aquí, cuidado, que ya no es todo verdadero, porque entramos en discusión con otras ideas que a lo mejor tienen más razones que nosotros, o que las nuestras. La belleza no es una cualidad del ente, existe solo en la mente que las contempla y cada mente percibe la belleza diferente. Cada cual debería regular sus sentimientos y no pretender regular los de otros. Así como no hay un dulzor o amargor reales, porque el dulzor y el amargor es un resultado de nuestra interacción de la lengua con el producto que se mete en la boca, tampoco la belleza y por lo tanto no debería buscarse su universal. Es inútil discutir de gustos y, como decían los escolásticos, de gustos non es disputandum, ¿no? Esta sería la perspectiva escéptica. Hay que decir con respecto a la belleza, me gusta mucho la definición que da Carlos Fernández Liria, según la cual la belleza es el sentimiento del gusto universal, a saber,
algo que me gusta a mí, pero que tengo la sensación o que tengo el raciocinio suficiente como para extrapolar ese gusto a la mayoría de la población o toda la población, sea cual fuere su contexto cultural en el que se mueve, sea este diferente en el sentido geográfico o sea diferente en el sentido epocal. Es decir, la belleza es algo que le puede gustar a todo el mundo, en todo momento y en todo lugar, ¿vale? Algo así. Algo es bello cuando puede gustar a todo el mundo, ¿vale? Una especie de universalidad. Sigo. Sin embargo, con Hume quiero decir. Sin embargo, aunque el sentido común aprueba esto, también se le opone, en el sentido de que lo matiza. El principio de la igualdad natural de gustos funciona cuando son objetos casi idénticos, pero resulta absurdo al comparar objetos desproporcionados. El fundamento de discriminación del gusto es el mismo que el de las ciencias prácticas, es decir, la experiencia, ¿vale? Para poder saber si algo te gusta o no te gusta y poder justificarlo, por qué es bueno y por qué es malo, necesitas pues haberlo experimentado, ni más ni menos. Para Hume. Dice: lo bello y lo feo, como reglas de composición, se forjan en la observación de lo que universalmente se ha visto que complace en todos los países y en todas las épocas. Esto es a lo que aludía anteriormente con la cuestión de la belleza, ¿no? Dice: muchas de las bellezas en poesía o en la elocuencia se fundan en la falsedad y en la ficción, en hipérboles, metáforas y un abuso de los términos o perversión de su significado natural. Limitar la imaginación y ceñirnos a la verdad y a la exactitud da lugar a obras insípidas y desagradables. Pero aunque la poesía no pueda someterse a la verdad, sigue limitada por las reglas del arte, reveladas al autor por su propio genio o por la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana. Bien, aquí ¿qué es lo que está haciendo Hume? Está diciendo que el gusto es una cuestión que no va a poder ser aclarada por la ciencia, que la ciencia no tiene nada que decir, es una cuestión más bien filosófica, y que el arte, como aquel producto, no sé, aquella técnica o aquella poiesis que fabrica cuestiones que afectan al gusto, digamos, las leyes, las reglas, no tienen que ver con criterios científicos, sino con reglas autónomas del arte. Que esas reglas autónomas del arte vienen de el propio genio del autor, que vaya usted a saber lo que es eso. Yo la teoría del genio siempre la tengo un poco al margen, porque, en fin, no me parece que explique nada, sino que simplemente es como una especie de alusión a una especie de genialidad. Pero claro, ¿qué es la genialidad, no? Bien, para Hume las reglas vienen dadas por el genio de cada cual, por el ingenio de cada cual, de cada artista, quiero decir, que crea sus propios límites, crea sus propias reglas, o por la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana, que aquí sí que podríamos penetrar más a nivel filosófico, ¿no? Y también lo que plantea en esta parte del texto es que existe una inconmensurabilidad de las partes del mundo, en el sentido de que hay una desconexión de las grandes ideas y que no podemos mezclar la moral con el arte, ¿bien? Porque el arte, por ejemplo la literatura, se va a reír de la moral, la va a transgredir, la va a vilipendiar, pero no por eso deja de tener valor y deja de gustar. Bien, como Aquiles, que hemos comentado antes. Aquiles gusta, aunque sea un ejemplo de un salvaje, ¿no? O Ulises gusta, aunque sea un ejemplo de un trolazo y un timador. Bien. Como que las ideas de bien, verdad y belleza tienen cierta independencia y no se afectan mucho entre sí, ¿vale? Entonces, lo transgresor no pertenece a lo bello en el arte según Hume. Las obras de arte no son perfectas, pero tampoco son defectos de la obra si nos gustan. Básicamente que Hume asocia la belleza con la proporcionalidad y no le gusta la deformidad. Se asocia más con la idea de un equilibrio estético, de algo bonito, de algo bello, ¿ven? Lo cual nos puede llegar a hacernos preguntas tipo: ¿cómo interpretaría Hume a Kandinsky? ¿O cómo interpretaría Hume el arte abstracto? ¿O cómo interpretaría Hume cómo ha ido evolucionando el arte a lo largo del siglo XX y XXI, ¿no? Que, bueno, pues en fin, no voy a decir nada al respecto, porque si no me meto en camisa de 11 varas. Entonces, vamos ya al asunto importante del texto, ¿no? Donde da la clave Hume. Dice: los sentimientos de los hombres
y las obras artísticas que suscitan la gratitud de los hombres que las ven, o las degustan, o las experimentan, no siempre se ajustan a reglas. Dice, debe haber una perfecta serenidad mental, ciertos recuerdos y una atención apropiada en el objeto para poder juzgar de manera verdadera la belleza con alcance universal. ¿Bien? Es decir, si nosotros queremos juzgar algo como bello, tenemos que cumplir esas tres premisas: serenidad mental, estar tranquilitos; ciertos recuerdos, tener cierto bagaje, el mundo del arte, haber experimentado previamente otras cosas; y una cierta atención apropiada en el objeto, es decir, estar atentos a lo que se está viendo y, digamos, captar todos los detalles, ¿no?, de la obra. Básicamente, hay que estar sano y tranquilo para analizar las cosas que te pasan en tu vida. Y que, obviamente, hay que estar sano y también tranquilo para captar la belleza. Y no contarse cuentos, saber escuchar las razones ajenas críticas con tu propio mitologema autobiográfico. Es decir, no hay que ser un idiota. Bien, si tú quieres valorar lo que es bueno y bello, no seas un idiota, no te encierres. Claro, por ejemplo, un mal comedor. Un mal comedor se niega a probar cosas nuevas. Dice, no, es que a mí no me gusta, no lo has probado, da igual, no me gusta. Tranquilo, tú estás sano, estás bien, pruébalo. Experimentalo bien, tranquilízatelo primero. Recuerda que aquella vez que lo probaste, pues no te llegó a ser tan asqueroso. E intenta prestar atención a la textura, al sabor, a lo que te aporta, ¿no? Es lo que le diríamos a una persona que se niega a probar algo nuevo, ¿no? Y que está ahí, pues, solo comiendo macarroncicos y natillas. Entonces, la belleza con alcance universal que hemos hablado es la influencia, clout, ¿vale? La influencia, que evita toda la moda, ignorancia y la envidia. Es decir, la belleza no es una cuestión de modas, porque si es una cuestión de modas se acabaría, y por tanto la Mona Lisa ya no sería bella. Tampoco es una cuestión que tenga que ver con la ignorancia, es decir, la belleza no se asocia con la ignorancia, porque entonces se perdería. Y tampoco se asocia con la envidia, es decir, las grandes obras de arte no nos generan envidia, nos generan como sensación de satisfacción. Es decir, que la belleza con alcance universal tiene que ver con la influencia cultural en el sentido amplio, es decir, con la duradera admiración histórica de la obra y con, en definitiva, la reputación, la fama o la gloria, ¿vale? Y ahí es donde reside la verdadera belleza, la característica fundamental que tienen determinadas obras de arte, ¿no? O determinados platos, qué sé yo. Por eso las lentejas se hacen siempre como se hacen. Y no se hacen cosas nuevas, lentejas. Porque están muy ricas así. No es una cuestión de modas hacer lentejas. Entonces, la clave es el problema de la delicadeza de la imaginación y el transmitir o sentir, digamos que, la sensibilidad delicada. Bien, Hume dice que la clave para poder juzgar bien el gusto, para poder tener un buen gusto, necesitamos ese delicate taste, ¿no? Ese gusto delicado. También lo dice de la siguiente manera: delicacy of imagination, o of wit or beauty. Delicate taste of wit or beauty. Y, es decir, la delicadeza, ¿no? La delicadeza del gusto, ser delicado, tener cierto bagaje acerca de la cuestión que se está evaluando a nivel estético, ¿no? Y el ejemplo que pone es el famoso capítulo 13 de la segunda parte de Don Quijote, que es el primer encuentro que tiene Don Quijote con el bachiller Sansón Carrasco, que, como sabéis, se hace llamar por Don Quijote como el caballero de los espejos, pero también le llama el caballero del bosque o el caballero de la selva, que es una especie de terapia de choque que le quiere hacer Sansón Carrasco a Don Quijote, estilo Shutter Island. ¿Habéis visto Shutter Island? Que al final, bueno, es que no quiero destripar la peli, pero bueno, yo creo que básicamente es lo mismo. La idea es la siguiente: el Sansón Carrasco, como ve que yéndole racionalmente a Don Quijote no le puede convencer de que deje sus aventurillas como caballero andante, porque está dando vergüenza ajena, lo que hace es disfrazarse también. Él, como Sansón Carrasco, se disfraza de caballero y le va a hacer frente a Don Quijote. Y le dice: si te venzo, deja de ser un caballero. Y entonces dice Don Quijote: venga, va. Y resulta que
que a través de una serie de circunstancias, pues Sansón Carrasco queda brutalmente herido y derrotado por Don Quijote, y luego va a quedar absolutamente resentido, sobre todo por la segunda parte, en El Caballero de la Blanca Luna. Pero bueno, esto es una cuestión que no viene a cuento. Cuestión: en ese capítulo hay una conversación de Don Quijote con el escudero Sansón Carrasco, porque claro, mientras los dos caballeros están peleando, pues los escuderos están ahí en la grada viendo cómo sus dos contendientes están reventando a hostias, y ellos pues mientras tanto charran, beben vino, comparten el pan y se divierten, ¿no? Entonces ahí se habla de la cuestión de Sancho, cuando, no sé, hay una especie de nota donde le dice Sancho: no, porque yo vengo de una familia donde saben mucho de sabores, porque una vez había una cuba de vino, ¿no? Había una cuba de vino, y entonces se la dieron a probar a dos personas, ¿bien? Una persona que era especializada en vinos la probó y dice: está bueno, pero tiene un ligero sabor a hierro, dice, a hierro. Y luego lo probó el otro y dice: está bueno, pero tiene un ligero sabor a cuero. No sé, no era exactamente, bueno, sí, a cuero, bien. Y claro, ¿qué pasó? Dice: ¿cómo es posible dos expertos, que son, se supone, los que deberían darnos un juicio acertado acerca de la cuestión del vino, tienen dos opiniones distintas? Bueno, al final se descubre que una vez vaciada la cuba, pues había una llave que venía junto con una especie de llavero con forma de cuero, ¿no? De ahí que en el vino supiese a hierro, pero también a cuero. De ahí que las dos versiones fuesen acertadas. Y de ahí extrae Hume la cuestión de la delicadeza. Es decir, hay que ser muy delicado para poder captar estas notas dentro de los distintos tipos de vinos que pueda haber, los distintos tipos de arte que pueda haber, los distintos tipos de X que estemos experimentando. ¿Bien? Entonces, hay una cierta concatenación causal entre determinadas formas de aparecer de distintas entidades mundanas y los sentimientos que nos generan. Es decir, hay una cierta concatenación entre la naturaleza, lo que hay, y la mente. Mind, dice mind en inglés, Hume. Por ejemplo, hay que entender su causa para poder saborearlo. La delicadeza del gusto tiene que ver con un cocinero, supongamos un cocinero, cuando prueba algo, llega a su cocina, ¿no? Un cocinero de un restaurante, digamos, ¿no? El jefe. Digamos, llega a la cocina, entonces quiere probar la sopa, la toge, prueba la cucharadita y es capaz de decir qué ingredientes lleva la sopa, en cuántas cantidades lleva la sopa, y es capaz de añadir ingredientes de tal manera que mejore su sabor. Entonces le puede decir a su peoncillo, ¿no? Al cocinero que tenga a su servicio: échale una cucharada más de sal, que estará más rico a la sopa, ¿no? O échale unas notas de especias de tal, porque eso estará más bueno, ¿no? Es decir, esa delicadeza del gusto que tiene el cocinero le permite identificar qué es lo que hay en una mezcla, en un conjunto, en una obra, en qué cantidades está, cómo está distribuido y si le hace falta algo para mejorarlo. ¿Bien? Las reglas generales de la belleza vienen, por lo tanto, de modelos que ya estaban establecidos, que es lo que nosotros llamamos sentido común. Bien, las lentejas nos tienen que gustar así porque están buenas, y a todo el mundo le gustan las lentejas buenas. ¿Y qué son las lentejas buenas? Pues lo que todo el mundo entiende que son las lentejas buenas, lo que el sentido común te dice que son lentejas buenas. Con su más caldo, menos caldo, con su más pimiento, menos pimiento, con su chorizo, sin chorizo, lo que sea, ¿no? Observamos de lo que agrada y desagrada, y también las reglas generales de la belleza tienen que ver con la manera que tienen de aparecer. Es decir, si se presentan de manera aislada o mezclada y si tienen un más o menos grado. ¿Bien? Entonces, la perfección de todo sentido o facultad del percibir con exactitud los detalles más diminutos de los objetos y hacer que no se escape nada a la atención y a la observación tiene que ver con la perfección del gusto mental, que debe ser una percepción exacta y pronta de la belleza y la deformidad, entendiendo la belleza como el orden y la deformidad como el desorden. Entonces, el hombre está ligado al sentido o al sentimiento, es decir, el gusto delicado del ingenio o la belleza es la fuente de los goces más refinados e inocentes de la que somos susceptibles de percibir. Si ustedes quieren percibir la belleza en su totalidad, necesitan de, primero, mucha experiencia con el asunto y, segundo, mucho ingenio o mucho razonamiento que te permite ordenar, clasificar,
crear, desmontar las distintas maneras de creación de lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modelos y principios de la belleza que se han establecido por consentimiento históricamente que rigen la experiencia común de las naciones y las épocas? Es decir, ¿cuáles son los cánones de belleza? ¿Cuál es el canon de hacer unas buenas lentejas? Podríamos decir. Es decir, para Hume, practicar un arte, supongamos el arte de la cocina, el arte de hacer lentejas, practicar haciendo lentejas nos hace más delicados porque tiene un examen contemplativo comparativo con una clase de belleza en particular. Las bellezas son particulares de las artes y dentro de las artes de sus susceptibles distinciones, ¿no? El gusto frente a lo nuevo o a la novedad es oscuro y confuso y la mente no puede pronunciarse acerca de sus méritos o defectos. Necesitamos conocimientos para ser personas finas, educadas, snob, ¿vale? Ser snob. Y dice Hume, la misma habilidad o destreza que da la práctica para la ejecución de cualquier obra se adquiere también por idénticos medios para juzgarla. Para poder valorar algo hay que haberlo analizado más de una vez por nosotros con criterios adecuados y examinar atenta y reflexivamente bajo distintos puntos de vista. Así es como podemos establecer una comparativa entre las diversas especies y grados de perfección y estimar proporciones, asignar su lugar correspondiente entre las distintas producciones geniales. Por ejemplo, y dice Hume, un orador tiene que tener en cuenta el auditorio al que se enfrenta y tiene que tener en cuenta su carácter, intereses, pasiones, prejuicios específicos para poder influir ¿en qué? En la excitación de sus afectos y de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Para influir en su juicio también, no solo en su gusto, sino en el juicio que puedan tener acerca de él. Dice, el mayor enemigo del mal gusto es tener un juicio verdadero acerca de la situación que se está percibiendo. Y por decirlo al revés, el mal gusto se fundamenta en el prejuicio individual y en las circunstancias personales, en los hábitos nacionales y temporales que nos impiden percibir la belleza de una obra. Es decir, cuanto más cerraditas tenemos las orejas, cuanto menos hemos probado en esta vida, cuanto menos hemos experimentado las distintas versiones de un mismo arte, tanto peor juicio tendremos y tanto menos capacidad de sentir placer o de percibir la belleza tendremos con respecto a las obras que estamos consultando o que se nos pueden aparecer, ¿no? Entonces, la razón, es decir, la sana razón moderna, de la modernidad, que entendida como la claridad de concepto, el buen juicio, la capacidad de hacer distinciones exactas, la vivacidad de la aprehensión conceptual de determinadas nociones, determinadas ideas, es requisito indispensable para poder tener un buen sentido del gusto. La razón tiene que ver en este contexto con la capacidad de aprehender las partes y compararlas entre sí para percibir la consistencia y la uniformidad del conjunto. La perfección de una obra de arte depende del grado de adecuación que alcanza la hora de satisfacer la finalidad para la que se creó. Por ejemplo, un discurso es perfecto cuando persuade con su elocuencia. La historia es perfecta cuando instruye, la poesía es perfecta y bella cuando agrada mediante las pasiones, la imaginación, etc. Entonces, la belleza se juzga mejor cuando se conoce el arte, o alguno de ellos, es decir, cuando se posee un profundo entendimiento. Dice Hume, una persona va a ser capaz de percibir mejor la música clásica si es pianista o violinista. ¿Por qué? Porque es capaz de percibir más detalles, de comprender lo que se está haciendo y comprender la dificultad que tiene eso, etcétera, etcétera. ¿Bien? Que si somos unos legos y no sabemos por dónde nos pega el aire y solo hemos escuchado reggaetón y tal, y claro, nos ponen música clásica y decimos, oh, qué aburrido, vaya juicio para referirse a la música clásica, ¿no? Qué aburrido. No, es que a mí no me gusta, porque es muy aburrido. Pues primero, no estás percibiendo bien lo que significa la música clásica y lo que la música clásica te puede hacer conmover. Y segundo, ese juicio no tiene apenas valor porque es el juicio de un ignorante. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues hacernos más delicados. ¿Cómo?
Bueno, pues ya lo he dicho, ¿no? Ya lo ha explicado Hume. Entonces, el crítico de arte debe tener, para ser críticos con el arte, críticos en serio, debemos tener un juicio sólido unido a un sentimiento delicado, mejorado por la experiencia, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio y acorde al veredicto unánime del resto de buenos críticos de arte. Y esto es como el, digamos, aquí mete lo que es el buen conocimiento del arte, ¿no? Y la buena percepción de la belleza. Entonces, esta es la verdadera norma del gusto y de la belleza. La norma del gusto no es democrática. Lo bueno no es lo que le gusta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres tienen distinto temperamento, no están siempre serenos para percibir una obra de arte como deberían, no tienen la serenidad mental, sino que tienen distintos temperamentos, tienen hábitos y opiniones particulares de su contexto, es decir, les falta práctica en el arte que están percibiendo, no tienen delicadeza para poder percibirlo y además tienen prejuicios que les hacen percibirlo de una manera grotesca o inadecuada. Estos son los principios generales del gusto y son uniformes en la naturaleza humana. Es decir, todos los seres humanos son capaces de percibir la belleza y de tener un buen gusto y de saber lo que está bueno y lo que está malo. Pero no se nace con eso dado. Eso hay que educarlo. Y uno tiene que educarse en percibir la belleza bien y en tener buenos juicios y tener conocimientos al respecto. Y esto es un poco el legado de Hume. Hume menciona la teoría de las generaciones respecto del gusto. Dice, pues a los 20 años Ovidio puede ser tu autor favorito, Horacio a los 40 y Tácito a los 50. ¿Por qué? Porque los temperamentos a lo largo de la vida cambian. Entonces es normal que a los jóvenes les guste un tipo de música, a los de mediana edad les guste otro y a los de ya más senectud directamente no escuchen música porque les da mucho dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo. Hay tendencias naturales en los hombres según la evolución de sus pasiones a lo largo de la vida y de la historia. Elegimos a nuestro autor favorito de la misma manera que a nuestros amigos, por la similitud del temperamento, por la similitud que tiene de carácter y por el talante que puedan demostrar. Se trata de simpatía por lo semejante. Y aquí dejamos el texto, espero que les haya interesado. Les dejaré, como digo, en la descripción el artículo que me parece más interesante a este respecto. Ya saben que pueden encontrar el texto en internet y es bastante recomendable y muy agradable, en realidad, si uno tiene un gusto bien educado, quiero decir. Así que nada, hasta la próxima.